El 11 de diciembre de 1941, la República Dominicana le declaró la guerra al Reino de Alemania, el Imperio japonés y al Reino de Italia. ¿Y entonces qué pasó? La noche del 7 al 8 de mayo de 1940, unos campesinos en la costa de Punta Cana pueden ver como dos cruceros, uno británico y uno canadiense, están atacando un buque mercante alemán. De repente, el buque alemán se prende en llamas. Un rato más tarde, unos botes salvavidas llenos de marineros alemanes llegan a la costa dominicana. Habían abandonado su nave, el Hannover, después de pegarle fuego para poder escaparse a la neutral República Dominicana. Pero los británicos lograron apagar el fuego y se llevaron el Hannover remolcado como premio. Los 37 marineros alemanes fueron recibidos entusiásticamente por los campesinos dominicanos. Se podría decir que fueron los primeros turistas alemanes en llegar a Punta Cana. El incidente del Hannover fue el primer real sabor que tuvo la República Dominicana de la Segunda Guerra Mundial, el primero de varios. Durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial, la guerra no era mundial, solo europea. Países como la República Dominicana y los Estados Unidos se mantuvieron neutrales en el conflicto. Pero ser neutral no los mantuvo alejados. La guerra fue literalmente visible desde las costas dominicanas, como demuestra el incidente del Hannover. Aunque centralizada inicialmente en Europa, la guerra comenzó a desplegarse también por el Caribe. Buques alemanes, como el Hannover, trataron de escapar con suministros desde el Caribe a Alemania, y submarinos alemanes rondaban por las costas buscando presas británicas. Pero estos submarinos tenían que abastecerse, tanto con petróleo para sus motores diésel como con comida. En esta época surgieron rumores entre la población dominicana de que Trujillo era colaborador de los alemanes y secretamente abastecía submarinos en las costas. Por ejemplo, se vieron reportes de avistamientos de supuestos submarinos en las salinas y de que había cuevas donde los submarinos se estaban escondiendo. Claro, no hay evidencia de nada de eso porque, aunque Trujillo era muy tigre, no era bruto. Él no arriesgaría sus relaciones con los Estados Unidos. Pero sí es posible, aunque tampoco comprobado, de que alemanes que vivían en la República Dominicana en esta época estaban en comunicación secreta con los submarinos y les estaban llevando comida y otros suministros. De todos modos, la República Dominicana se pudo aprovechar de la guerra aún siendo neutral. Alemania perdió su negocio mercante en el Caribe, lo que le dio la oportunidad a naciones caribeñas de crear flotas mercantes. En la República Dominicana, por ejemplo, estaba la Marina Mercante Naviera Dominicana de Trujillo, con una buena flota de buques y goletas. Parte de los buques eran de vapor, o sea que se movían con carbón, y los otros eran goletas, es decir, buques de vela que se movían con el viento, la forma más barata de transporte. En 1940, buques de vapor y goletas ya fueron considerados anticuados, por lo cual eran relativamente baratos para Trujillo comprarlos. Irónicamente, la mayoría de los buques de su flota fueron de construcción alemana. Por ejemplo, el buque de vapor Presidente Trujillo fue construido en 1900 en Alemania. Pasó por varias manos hasta ser comprado en 1933 por el gobierno dominicano como la primera nave en su nueva Marina de Guerra y recibió el nombre de Transporte Militar Presidente Trujillo. También fue el primer buque presidencial, la residencia oficial del presidente de la República para cuando iba de viajes y misiones oficiales. Por ejemplo, en 1938, Trujillo lo mandó junto a Joaquín Balaguer a Panamá para recoger el piloto Frank Félix Miranda y su avión El Colón, los únicos sobrevivientes del desastroso vuelo panamericano. Puedes ver el video sobre esta historia aquí. En el mismo año, el gobierno de Trujillo vendió el buque a la Naviera Dominicana de Trujillo y Trujillo se compró el yate Ramfis, el cual llegó a ser su nuevo yate presidencial. Pueden ver la desastrosa historia del yate Ramfis aquí. El presidente Trujillo llegó a ser un buque de transporte justo a tiempo para el comienzo de la guerra. La naviera también adquirió otros buques para su flota, incluyendo el Mayan de Frank Félix Reschak, el cual fue nombrado San Rafael.
La flota operaba en las rutas de comercio del Caribe, llevando cargas de islas en islas. Todo desde granos, madera, azúcar, hasta pollos y ganado vivo. La cosa fue muy bien y los submarinos no tocaron a los barcos dominicanos por ser neutrales. Y entonces, el Imperio de Japón decidió expandirse en el Pacífico y atacaron la base estadounidense Pearl Harbor en Hawái. A state of war between the United States and the Japanese Empire. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt le declaró la guerra al Imperio japonés el 7 de diciembre de 1941. Al día siguiente, 8 de diciembre, el presidente dominicano, Manuel de Jesús Troncoso, con autorización del Congreso Nacional y Trujillo, anunció que la República Dominicana también le declaraba la guerra a Japón. En respuesta a estas declaraciones de guerra, los poderes del eje, el Reino de Alemania, el Imperio de Japón y el Reino de Italia le declararon la guerra a los Estados Unidos y sus aliados. En respuesta a eso, el 11 de diciembre del mismo año, Estados Unidos le declaró oficialmente la guerra también a los reinos de Alemania e Italia. El mismo día, el presidente Troncoso también anunció una declaración de guerra a Alemania e Italia. El ejército dominicano fue puesto en alerta, incluyendo la Marina Nacional. Además, el Congreso le canceló los derechos al cónsul alemán en Santo Domingo y parece que algunos alemanes que residían en el país fueron arrestados por sospecha de espionaje. En respuesta, los alemanes arrestaron a los diplomáticos dominicanos en Berlín y París y los llevaron a una prisión de lujo para diplomáticos en Bad Nauheim. Uno de ellos fue Porfirio Rubirosa, y si quieres saber sobre sus experiencias en esa prisión de lujo y por qué una famosa estrella del cine lo visitó ahí, vean la parte 5 de nuestra serie sobre la vida de Porfirio Rubirosa. En sentido general, la República Dominicana estaba ahora de guerra con Alemania, Japón e Italia. Trujillo, antes un admirador de Hitler, ahora dio un discurso ardiente en contra de él, el cual, se dice, llegó a los oídos del dictador alemán. Es aquí que surge el rumor de que cuando le dijeron a Hitler que la República Dominicana le había declarado la guerra, él pidió un mapa del Caribe y, tapando la República con su dedo, dijo, «Ya, ganamos». ¿Verdad o no esta historia? La declaración de guerra, aunque simbólica en solidaridad con los Estados Unidos, tuvo un considerable impacto en el país. Primeramente en sentido político y económico. No debe sorprender que el gobierno dominicano le siga los pasos a los estadounidenses, ya que Trujillo le debía favores. Aproximadamente un año antes, él había firmado el Tratado Trujillo-Hull, el cual devolvió el control de las aduanas dominicanas a los dominicanos. Pero en virtud del mismo, todos los fondos todavía estaban siendo dirigidos a los tenedores de bonos. Además, la República Dominicana había comenzado a invitar a refugiados judíos, que en este mismo tiempo comenzaron a llegar a la isla y se estaban estableciendo en Sosúa. Vea nuestro video acerca de eso aquí. La República Dominicana no fue capaz de participar directamente en la guerra, pero aún así, Trujillo quiso dejar claro que fue antifascista. La República Dominicana nunca aportó equipo militar a la guerra, pero sí hubo varios individuos dominicanos que combatieron en Europa. Se sabe de por lo menos 336 hombres y mujeres dominicanos que se unieron al ejército estadounidense y combatieron en el teatro europeo contra el fascismo nazi, cada uno con sus historias y experiencias fascinantes. Es interesante que varios de esos combatientes, al regresar de Europa, decidieron usar sus experiencias para pelear por la libertad dominicana y se unieron a la expedición de Cayo Confites, el movimiento militar contra Trujillo originado en Cuba en 1947. Muchos de los soldados dominicanos recibieron medallas y otros fueron reconocidos por sus valientes acciones en combate. Por ejemplo, entre ellos está el primer aviador dominicano en las Fuerzas Aéreas estadounidenses, quien además peleó contra el racismo como miembro de los famosos aviadores Tuskegee. Vea el documental que hicimos sobre él aquí.
Mientras tanto, en el Caribe, la guerra se puso caliente por la presencia de los submarinos alemanes frente a los ojos de los dominicanos. El 27 de febrero de 1942, por ejemplo, el buque inglés MacGregor cruzó frente a Cabo Francés Viejo cuando el submarino U-156, comandado por el capitán Dana Hartenstein, lo atacó con su cañón. Después de un buen rato de intercambio de fuego, los británicos abandonaron la nave y el MacGregor se hundió. Un marinero murió en el intercambio, pero todos los otros se salvaron, aunque 5 tuvieron que nadar. Varios tiburones se les acercaron, pero por alguna razón, ninguno atacó. Una nave de la guardacosta dominicana vino de rescate y los llevó a Puerto Plata. Se dice que los 29 marineros ingleses pasaron varios meses en Puerto Plata, comenzando muchas amistades y enseñando a los locales a jugar fútbol. Por su posición geográfica, la República Dominicana llegó a ser utilizada como fuente de abastecimiento en la guerra antisubmarina. Además, productos de la isla llegaron a estar en demanda. Europa necesitaba azúcar y fueron países como Cuba y República Dominicana que la enviaron. La naviera dominicana estaba transportando suministros en el área del Caribe, evadiendo los submarinos. En los primeros meses después de la declaración, todo andaba muy bien. Las exportaciones de productos dominicanos a Estados Unidos y Europa empujaron la economía dominicana y la guerra realmente fue una bendición para el país, sin que el país realmente participara en ella. Según el historiador Frank Moya Pons, durante la Segunda Guerra Mundial, el país pudo ahorrar suficiente dinero para Trujillo más tarde, en el 1947, entregar un cheque de más de $9 millones y saldar la deuda externa con los tenedores de bonos. Otros argumentan que el gobierno no tenía ahorros y que Trujillo solo hizo otra deuda con el Banco de Reservas para poder pagar esta deuda, y por eso nunca realmente pagó la deuda. Solo hizo un hoyo para tapar a otro. Fuese de donde fuese que Trujillo luego sacó el dinero, gracias a la propaganda de su gobierno, lo único que la mayoría notó de la guerra fue un mejoramiento en la economía. Porque para muchos dominicanos, la guerra en Europa era una noticia lejana que no los tocó personalmente. Por lo menos todo estaba bien desde diciembre de 1941 hasta mayo de 1942, cuando Alemania lanzó su guerra submarina contra la República Dominicana. Pero de eso hablaremos en el próximo episodio. ¿Qué es lo que mi gente alega aquí? La historia de los submarinos alemanes contra las naves dominicanas ya es su propia historia, así que vamos a hacer eso en un episodio adicional, pero queríamos primeramente explorar las circunstancias políticas y económicas alrededor de la declaración de la guerra. Espero que lo veamos todos en el próximo episodio. Gracias a nuestros Patreons por siempre estar ahí para nosotros poder seguir haciendo episodios como ese, y si ustedes también nos quieren apoyar, abajo vamos a dejar unos cuantos enlaces donde también nos pueden apoyar. No olviden de darle un like y si no están suscritos todavía, por favor suscríbanse para no perderse ninguno de esos episodios. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y nada, hasta la próxima. Abu mi gente.